Ahora sí, nos toca por el cariño que tengo a la ponente, Marianita, bienvenida. Un gusto, un honor y realmente una situación, como decía Henry, que va al núcleo Cumbres, un placer. Un placer tenerte con nosotros. Gracias por haber contribuido a que este evento, la maratón, se pueda dar efecto con personajes como ustedes que realmente son de relevancia. La temática de Marianita es neuroliderazgo, nuevas mentes, nuevos conceptos. ¿Cómo influyen en la neurociencia, en la forma que trabajamos y lideramos hoy por hoy? Marianita compartirá las experiencias de las investigaciones del comportamiento humano para darles herramientas prácticas sobre cómo potenciar el talento en esta nueva era laboral. Marianita, bienvenida, un gusto. Gonzalo, muy buenos días. Rebeca, buenos días y a todos los que nos están viendo el día de hoy. Muchas gracias por esta invitación. Yo como socia fundadora de la Asociación Iberoamericana de Neuromarketing y Negocios estoy feliz de estar con ustedes esta mañana compartiendo y que lo que más me gusta es que al ser temáticas diferentes todas se conectan en algo y es el amor que sentimos por la mente, por el cerebro y por las personas. Así que Gonzalo, Rebeca, a todos espero que nos disfrutemos un montón esta conferencia, esta conversación. Como Gonzalo les estaba contando, vamos a transitar un poquito, es más una reflexión crítica respecto a lo que está pasando hoy con lo que denominamos nativos digitales y nosotros también como inmigrantes digitales, cómo hemos ido transformando las dinámicas de relacionamiento en las organizaciones. Entonces, voy a proceder a compartir pantalla y bueno, espero que disfrutemos todos de esta conversación. Hemos escuchado muchas veces, y creo que más común y en el mundo en el que yo estoy, que es en el mundo académico, expresiones como, por ejemplo, es que la nueva generación es de cristal, es que las nuevas generaciones no se les puede hablar, no se les puede decir nada, es que no sabemos cómo abordarlos, es que son poco empáticos, es que son distantes. Empezamos a escuchar una serie de comentarios o verbalizaciones que de alguna forma es la manera en que hemos interpretado todo lo que ha pasado y cómo, por decirlo de alguna forma, estas nuevas formas de interactuar, de conocer, empiezan a crear una brecha generacional y una tensión entre lo que actualmente hacemos como líderes y cómo esas nuevas mentes se motivan hoy respecto al mundo organizacional. Entonces, por eso lo pongo en interrogación, nuevas mentes, nuevos trabajos. ¿Será que realmente esta generación es una generación distinta o simplemente ha sido un proceso adaptativo? Y voy a retomar varias cosas de las que nos decía el profesor Henry, el doctor Henry Castillo, porque realmente todo viene de una mente evolutiva. Todo viene de una mente que lo que ha hecho es adaptarse a los diferentes retos para hoy poder estar aquí nosotros como el Homo sapiens, como estas personas que actualmente lideramos el mundo. Vamos a transitar entonces por nuevas mentes, qué ha cambiado realmente. Podemos hablar de nuevos trabajos o serán nuevas habilidades para el trabajo, cuáles son esos retos organizacionales y por último vamos a ver algunas estrategias que como líderes podemos empezar a implementar. ¿Para qué? Para poder ir cerrando esa brecha y esa disonancia que nos generan hoy estas nuevas generaciones. En este proceso evolutivo del ser humano, nosotros hemos tenido unos retos y por eso lo que planteo el día de hoy es verlo como un bucle en donde la adaptación humana nos ha llevado inicialmente a la supervivencia, la comida, la regulación, la temperatura, la vivienda, pero también la cooperación. Por eso es que veíamos esos sesgos cognitivos. Esos sesgos cognitivos vienen mucho de esas relaciones sociales, vienen mucho de que pudimos unirnos en grupos de más de 15 personas, fuimos los únicos homo capaces de hacer eso, porque no éramos únicos en la escala evolutiva y por eso hoy estamos acá. Esa regulación, esa supervivencia nos llevó entonces a la creación de unas herramientas tratando de extender esas capacidades para adaptarnos. Y dentro de esas herramientas, si lo traemos a la modernidad y al mundo actual, podemos decir que nacen entonces las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Y qué pasa cuando nosotros traemos estas herramientas? Pues entonces eso empieza a afectar nuestro contexto social, nuestro contexto cognitivo, nuestro contexto laboral y vuelve y empieza. Entonces tengo que garantizar la supervivencia y entonces tengo que cooperar y entonces tengo que crear nuevas herramientas. De alguna forma es un bucle. ¿Cómo nosotros creamos la tecnología hoy como una forma de extender
y ahí vamos a empezar a dialogar sobre este término de la extensión de nuestra cognición. Incluso Barrett también nos plantea que hemos extendido emociones y cuando hablamos de extensión es que le hemos dado habilidades, le hemos dado poder a esas herramientas que tenemos y de alguna forma eso ha modificado la manera en que nosotros nos relacionamos y la manera en que nosotros de alguna forma abordamos estos retos laborales. Por eso es que hoy no vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de cognición, porque es que realmente la revolución es una revolución cognitiva, no tecnológica. Por eso quería empezar con esta frase donde la tecnología no es un evento externo al ser humano, hace parte del proceso evolutivo de adaptación que al mismo tiempo redefine el entorno en que habitamos. Y por ejemplo, también cuando vamos al mundo organizacional y cuando hablamos de liderazgo, siempre traemos un concepto como la plasticidad cerebral, un concepto maravilloso, un concepto hermoso de la neurociencia. Y cuando hablamos de la plasticidad, normalmente lo asociamos con aspectos positivos. Es que la plasticidad cerebral es muy buena, es que la plasticidad cerebral es lo que debemos trabajar y realmente el concepto de plasticidad laboral consiste en la capacidad que tiene el entorno, el contexto de modificar mis redes neuronales para dar paso a nuevos comportamientos o a nuevas conexiones. Entonces, la plasticidad, sin ponerlo en términos de positivo o negativo, sí va a depender de un contexto que de alguna forma me lleve a una homeostasis, sea apto, me lleve al desarrollo de mis habilidades, o por el contrario, un contexto que lo que hace es que me aleje de ello. Entonces ahí es donde realmente podemos ver la plasticidad desde esas dimensiones. ¿Cómo me afecta? Eso depende del contexto, es la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse. Y es lo que ha pasado con estas nuevas generaciones. ¿Qué ha pasado con estas nuevas generaciones? Que su mente se ha adaptado. ¿Se ha adaptado a qué? A la velocidad, se ha adaptado a las tecnologías, se ha adaptado a las formas de relacionarnos, porque estamos mediados principalmente por estos dispositivos. Pero vamos a ver algunas premisas actuales que nos presentan diferentes científicos respecto a esto que realmente está pasando y por eso decimos nuevas mentes. Y es que más o menos desde el año 2010 las investigaciones de Sparrow y otros empiezan a mostrar que realmente sí se están generando cambios, cambios en las funciones ejecutivas, cambios a nivel atencional, cambios a nivel emocional, cambios a nivel social, incluso también empezamos a ver cambios químicos, cambios eléctricos, es decir, a nivel de cerebro. Sin embargo, hoy vamos a hablar más de la mente. El cerebro es esta máquina silenciosa y poderosa mediada por electricidad y químicos, pero la mente es el producto de esas conexiones. Vamos a empezar entonces con esta primer idea, y es la adaptación humana siempre ha sido cognitiva antes que tecnológica. Y es que así es, realmente la adaptación, y cuando nosotros hablamos del concepto de inteligencia, también lo asociamos como con la cantidad de conocimiento, con esta persona que sabe mucho, pero la inteligencia a través del tiempo y de la evolución humana es la capacidad de adaptación. ¿Qué es lo que está pasando? Somos tan inteligentes que nos hemos adaptado a lo que hoy nos da el contexto con respecto a la evolución tecnológica. Entonces, no Bajarar incluso decía, el problema hoy no está en que una empresa tenga tecnología o no. El problema realmente está en que las personas se adapten al uso de esas tecnologías. Es un tema de adaptación, porque para adaptarme a ello me tienen que decir el cómo, el por qué, cómo manejarlo. Y empezamos a ver entonces que las generaciones más jóvenes empiezan a cuestionar. Es que yo no quiero un líder que me mande, yo quiero un líder que me entienda. Es que yo no quiero que me pongan muchas tareas, yo quiero trabajar por objetivos, es que yo no quiero que me vigilen, es que yo quiero poder darme a conocer y dar a entender esto que quiero hacer dentro de la organización. Entonces lo que empezamos a ver es esa tensión entre el desarrollo tecnológico que hoy incluso nos permite la vigilancia del trabajo. Cuando hablamos del teletrabajo tenemos dispositivos que me miden tiempo de conexión, dispositivos que me miden qué estoy haciendo en tiempo real respecto a una mente que podríamos decir cuestiona más o es más consciente del impacto emocional del contexto. Y eso es una buena pregunta que nos podemos hacer para iniciar. Número dos,
Las TIC no son solo herramientas, sino que son extensiones cognitivas. ¿Y por qué traemos el término de extensión? Porque es que antes nos acordábamos de las reuniones, antes nos teníamos que acordar de las tareas, de los pendientes. Hoy no, hoy tenemos dispositivos tecnológicos que lo hacen por nosotros. Tenemos el calendario que todo el tiempo nos está recordando las reuniones y qué debemos hacer. Tenemos las notas que nos recuerdan las contraseñas, nos recuerdan las diferentes claves que tenemos para poder acceder. Tenemos los contactos, entonces no nos tenemos que aprender los números telefónicos y eso hace que esas funciones cognitivas como la atención, la memoria, el procesamiento de información reduzcan su carga. Al reducir su carga por plasticidad se adapta y de alguna manera empezamos a evidenciar que, ay, es que como que tienen problemas de memoria. No, no hay problemas de memoria. Extendieron su memoria, extendimos nuestra memoria. ¿A qué? A los dispositivos tecnológicos y a las herramientas de apoyo como tal. Extendimos la emoción, porque incluso hoy también vemos un fenómeno muy interesante que de alguna forma hemos denominado como hibridación afectiva, y es que incluso le preguntamos a un chat GPT, le preguntamos a un asistente virtual cómo conquistar a alguien. ¿Cómo hacer para regular mis emociones hoy? ¿Cómo solucionar un problema social o un problema en la dinámica o en el clima laboral? Hemos extendido esa capacidad humana. Por eso hablamos de que no son solamente herramientas, sino que es una extensión de nosotros mismos. Por otro lado, también podemos decir que la mente ya no opera de forma aislada, sino de forma distribuida. Hemos distribuido también nuestros procesos cognitivos y nuestros procesos atencionales. Y aquí empezamos a hablar entonces también de la siguiente frase y es cómo se va configurando la atención. Quiero traer un término muy común y que se ha normalizado, que es el término de multitasking. ¿Sí? Y lo escuchamos frecuentemente, es que yo puedo hacer muchas cosas al tiempo, es que el trabajo del día de hoy exige una operación constante y paralela, tenemos que ir haciendo estas tareas, entonces empezamos a ver o a escuchar en las verbalizaciones que vuelven común o natural lo que es el multitasking. Y realmente lo que nosotros empezamos a ver es que no es una fortaleza, no es una capacidad humana, es por el contrario una alteración de la atención focalizada. Como no podemos permanecer en una tarea porque nos aburrimos, nos desmotivamos, porque se nos vuelve muy larga, porque hemos extendido, porque nos hemos acostumbrado a hacer tareas pequeñas pero constantes, entonces en ese caso, ¿qué hacemos? Saltamos a otra tarea. Y saltamos y saltamos. Entonces, el modelo de multitask no es más que un salto entre tareas, porque además es imposible para el cerebro humano hacer dos tareas por la misma categoría sensorial. Es decir, yo no puedo hacer dos tareas visuales, o dos tareas auditivas, o dos tareas gustativas. No. Yo sí podría escuchar música mientras hago una tarea motora, como moverme o bailar. Claro, uno es una categoría auditiva, el otro es una categoría motora, pero normalmente el multitask en el trabajo exige dos tareas visuales, dos tareas auditivas y ahí lo que se genera es una contaminación atencional. Entonces, hoy en el trabajo el tener varias tareas es simplemente responder y aportar a esas alteraciones que hoy tenemos para mantener una atención focalizada. Por eso es que no hablamos de que funciona de forma aislada, no, funciona de forma distribuida. Hemos distribuido nuestras cargas cognitivas para poder, ¿qué? Pues responder a los retos que hoy tenemos a nivel organizacional. Por otro lado, también tenemos que aprender a trabajar, aprender a relacionarnos, hoy implica otros costos cognitivos y emocionales. Y es que, claro, como nosotros hemos extendido estas capacidades, hoy empezamos a ver, por ejemplo, que el contacto visual ya no hace parte de una relación de respeto, de confianza. Simplemente, y me pasaban estos días en la universidad, que pasaban los chicos, yo los saludaba, yo, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? No me respondían y no me miraban a los ojos. Yo estaba con varios compañeros y empezábamos a discutir y me decían, es que son muy impersonales, es que son muy distantes, es que son muy fríos, es que no sabemos qué le pasa a las nuevas generaciones. Y yo les planteaba la siguiente pregunta, yo les decía, yo, ¿será que son fríos, distantes o será que están tan distraídos que ni siquiera se dan cuenta que hay un saludo, que hay una persona allí? ¿Será que su mente está tan extendida en estos dispositivos tecnológicos que simplemente no es intencional ignorar, sino que su capacidad atencional no da para prestar atención a esos estímulos ambientales, esos estímulos sociales? Entonces ahí eso nos empieza a preocupar y nos empieza a preocupar porque también vemos que
las relaciones afectivas se han trasladado, las relaciones sociales se han trasladado y empezamos a evidenciar este tipo de dinámicas. En una posición muy personal, creo yo que es más un problema atencional que un problema de falta de empatía o un problema de falta o de no querer socializar con nosotros o socializar con los pares. Por otro lado, el conocimiento dejó de residir solo en la memoria individual. Entonces volvemos a hablar de la memoria, la hemos extendido, hoy nuestra memoria está en Google, entonces empezamos a escuchar, ¿para qué me tengo que aprender un protocolo si yo me aprendo la ruta de dónde está y puedo acceder a él? ¿Para qué me tengo que aprender las partes del cerebro si yo voy a Google y Google me va a decir cuáles son o voy al chat GPT? ¿Para qué tengo que guardar o memorizar los lugares del mundo si yo puedo preguntar? Entonces, lo que empezamos a evidenciar es que como el conocimiento ya no está en la mente individual, sino que está en la nube, ya lo que tienen que hacer los líderes organizacionales, lo que tienen que hacer ustedes como marca personal, que también se lideren a ustedes mismos, es entender que el tema no está en cuánto sabes, el tema está en qué hacer con eso que sabemos, en cómo poder gestionarlo, cómo poder crear una experiencia, porque al fin y al cabo podemos preguntar, pero en el conocimiento individual reside la veracidad de eso. Por eso es que también estamos en la crisis de la atención y de la información. Entonces ahí también nos plantean esta preocupación. Además de esto, seguimos viendo un liderazgo con modelos cognitivos del pasado, un liderazgo de jerarquía, un liderazgo vigilante, un liderazgo de hipertareas, un liderazgo de reuniones exageradamente largas, protocolarias y poco productivas, un liderazgo en donde realmente se siguen replicando modelos y que cuando nosotros empezamos a hablar con las empresas, muchas veces recibimos respuestas como, llevamos toda la vida haciendo esto y nos ha ido bien. Claro, pero es que ahora estamos frente a unas nuevas formas de operar, unas nuevas formas de relacionarnos, o cambiamos o posiblemente ya dejamos de ser relevantes dentro del mercado, ya dejamos de ser relevantes dentro de nuestros usuarios, colaboradores, dentro de las personas con las que trabajamos. Y por otro lado, los contextos laborales actuales exigen un aprendizaje continuo y una adaptación rápida. Entonces también empezamos a ver que más que tener muchas carreras, necesitamos son habilidades específicas, que aquí empezamos a ver también que las certificaciones empiezan a dar respuesta a ello, porque va muy rápido el desarrollo tecnológico, mucho más que la respuesta cognitiva que tenemos ante ello. Y por eso no es gratuito que hoy empecemos a hablar de lo que es el tecnoestrés en las organizaciones. Y ese tecnoestrés es ¿qué? Es el desajuste entre las capacidades humanas y la velocidad con la que va la tecnología y los cambios organizacionales. Eso tiene que generar una tensión. Uno, por la exigencia, o dos, porque considero que no tengo la capacidad para adaptarme o para hacerlo. Entonces empezamos a ver una nueva condición en el trabajo que se denomina tecnoestrés. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Cierto? Dentro de estas premisas y esta discusión con diferentes autores, Daniel Kahneman, Harari, Antonio Damasio, ¿qué realmente ha cambiado? Para ello, he traído y me gustaría discutir con ustedes esto que denominamos el modelo de las cuatro mentes. Y es que realmente ha cambiado nuestra mente universal, nuestra mente transcultural, nuestra mente social y nuestra mente individual. Cuando nosotros hablamos de la mente universal, hablamos principalmente de lo que compartimos todos los seres humanos del planeta. ¿Qué compartimos? Compartimos las emociones primarias, compartimos los instintos, compartimos la necesidad de socializar y unificarnos en grupos humanos, compartimos los sesgos cognitivos que nos hablaba ahorita el doctor Henry, compartimos ese sistema uno que es automático y que busca la supervivencia. Y resulta que esa mente universal, por los diferentes ritmos, por la diferente velocidad, por los retos que tenemos, porque ya no competimos, también como decía el doctor Henry, con el del lado, sino con todo el mundo, empieza a transformar estas dinámicas. ¿Qué se transforma? Las funciones y los ritmos mentales. Entonces la atención es menos focalizada. Entonces la memoria está extendida en Google o en la inteligencia artificial. Entonces el procesamiento de información es superficial. Saben de todo, pero no podemos profundizar en nada porque todo está a nivel superficial. Que cuesta tomar decisiones, que empezamos a ver una velocidad y también una toma de decisiones más basada en los datos que en la intuición. Empezamos también a
de alguna forma alterar el criterio con respecto a la lectura de los humanos para ponerlo únicamente en un dato. Y ahí también vemos unas críticas fuertes que se hacen hoy con respecto al desarrollo tecnológico de las organizaciones, y es que el ser humano que está en esa organización, ese talento, no puede convertirse en un número. Y también empezamos a ver una sumisión, acceso a la inteligencia artificial y alteración en los sistemas de recompensa del cerebro. Hoy vemos que podemos ver chicos menos felices. Incluso muchas veces también nosotros nos sentimos menos felices. Y es que, claro, vivimos rodeados de una tecnología e incluso de unas redes sociales que cada que hacemos scroll lo que nos genera son microdosis de dopamina, activa una red neuronal que se llama la red neuronal por defecto, creando una línea de placer. Cuando yo me alejo de ello, cuando yo me alejo del dispositivo tecnológico, voy a sentir una pequeña aburrición. ¿Por qué? Porque es que entonces las microdosis de dopamina a las que estaba expuesto ya no están. Y aquí viene un reto importante para nosotros, cómo poder diseñar un trabajo que tenga más un tema de hacer scroll, por decirlo de alguna manera, o microdosis de diferentes neurotransmisores, porque en el trabajo todo no va a ser placer, pero que nos permita responder y adaptarnos en el contexto a esta mente universal. También la mente transcultural, entonces empezamos a ver una modificación en el trabajo, entonces hablamos de trabajo híbrido, de teletrabajo, de trabajo autónomo, de trabajo por objetivos, hablamos de una serie de trabajos que también genera entonces un cambio a nivel transcultural. Por ejemplo, en Latinoamérica estamos empezando a migrar a modelos que ya en otras partes del mundo están muy establecidos, pero eso que genera también unos intercambios y unas dinámicas de comparación. ¿Por qué? Porque simplemente hay trabajos que no pueden estar en teletrabajo. Entonces, si están dentro de una misma organización es porque estos pueden y yo no, generando también un problema de cultura y clima, la conexión desigual. ¿Sí? No todos tenemos acceso. Por eso es que cuando hablamos del nativo digital, no solamente hablamos del nativo digital como una generación, sino que el nativo digital es esta persona que ha estado expuesta desde edades tempranas a dispositivos tecnológicos y herramientas tecnológicas. Entonces, ¿qué pasa? No todas las generaciones tienen este acceso. Vemos una ola de migración, vemos que ya hablamos de una cultura global, y Harari también lo plantea, y también unas contradicciones, una disonancia dentro de ese choque cultural que se va dando. En la mente social ya entramos más como a esa idiosincrasia propia de las ciudades más específicas, la mente universal, todo el mundo, la mente transcultural, por ejemplo, Latinoamérica. En la mente social hablamos, por ejemplo, o de Cuenca, o de Quito, o de Medellín, o de Bogotá, o de ciudades específicas en donde hay una serie de valores y antivalores que se van transformando por unos roles, unas expectativas. Entonces, la expectativa de que antes los millonarios en el mundo llegaban a los 60 años, que lograban como su riqueza, hoy vemos que está hacia los 25, 28 años, y esto genera también esa comparación de todo lo que tengo que estudiar para llegar a la fuerza laboral, y si me comparo con lo que veo hoy en las redes sociales, pues, ¿cómo voy a llegar allá? Entonces ahí también empezamos a ver esos roles y esas expectativas. Y en la mente individual, pues entonces esos cambios cognitivos que hablábamos anteriormente. Este modelo nos permite como organización saber qué sesgos cognitivos universales yo quiero plantear o que quiero controlar. En la mente transcultural, cómo podemos adaptarnos a esos modelos y entender la experiencia de otros lugares donde ya se ha dado. En la mente social, poder comprender que no es una generación de cristal, que no es una generación poco empática, sino que son personas que se han adaptado a estas nuevas dinámicas y a estas nuevas exigencias del mercado. Entonces, esas nuevas mentes o esos cambios que se dan en las nuevas mentes llevan a nuevos trabajos, o será que realmente lo que nosotros debemos hablar es una adaptación mental hacia los retos del trabajo? Y aquí vamos a hablar de dos elementos fundamentales que se están dando en nuestras organizaciones. Número uno, la automatización del trabajo, y hay una ansiedad mundial con respecto a los trabajos que van a desaparecer, a los trabajos que se han ido automatizando, a los trabajos que probablemente ya quedan en obsolescencia porque no se permiten, y esos trabajos del futuro. Sin embargo, lo que se ha automatizado son funciones, no el trabajo como tal, sino más como unos elementos relacionados con las funciones del trabajo. Lo que nos tiene que ayudar es a disminuir la carga para nosotros poder empezar a representar más desde la toma de decisiones, desde la creatividad, desde la innovación, que son esas
funciones que hoy seguimos necesitando, porque esto no es nuevo, siempre hemos necesitado inteligencia emocional, inteligencia social, siempre hemos necesitado metacognición, hemos necesitado un montón de condiciones, pero que hoy se hacen más evidentes. ¿Con qué? Con la llegada de esta ola tecnológica. Entonces, la automatización del trabajo hace que nosotros tengamos que empezar a implementar otras funciones, pero unas funciones que no dependen de un conocimiento técnico, sino más de un conocimiento humano. Y además tenemos una conexión digital permanente. La automatización y la conexión digital permanente nos va a llevar a un desplazamiento de las competencias críticas y de análisis. Hoy necesitamos más competencias críticas y de análisis que de conocimiento, más que técnicas. ¿Qué pasa con la conexión digital? La conexión digital hoy lleva a dos fenómenos, la hiperconexión y la hiperexposición. La hiperconexión y la hiperexposición lleva a un desajuste a nivel social, cognitivo e incluso relacional. Entonces, ¿qué vemos hoy en el trabajo? Que tenemos que utilizar 10 plataformas diferentes. Que fuera de eso nos siguen a través de una dinámica de datos. Que fuera de eso tenemos que tomar decisiones rápidas y leer el dato sin error. Además de eso, entonces tenemos poco tiempo de socializar. Además, entonces de eso, se difuminan los límites entre la vida laboral y la vida organizacional. Entonces, las reuniones ya son hasta las 10 de la noche. Y hace poco salió un informe de Microsoft donde decían que las reuniones se habían desplazado en los últimos años a irse entre las 8 y las 10 de la noche, cuando antes eran solo hasta las 6 de la tarde. Entonces empezamos a ver también es cómo se difuminan esos límites entre la vida personal y la vida laboral y eso redefine tiempos, lugar, control. Y es que hay otra cosa que las organizaciones no podemos controlar y es esa persona sale del trabajo a seguir conectado. Y de acá se desprenden un montón de comportamientos, como por ejemplo uno de ellos denominado el FUBIN, que el FUBIN es uno de los que creo yo que todos han pasado alguna vez, y es cuando estás hablando con alguien y esa persona está en el celular. Entonces te ignora por estar en el dispositivo tecnológico. Eso se llama FUBIN y hoy lo vemos en diferentes contextos. A mí me ha pasado como profesora ver el estudiante de adelante preguntándole a Google si lo que yo estoy diciendo es verdad. ¿Y eso qué genera? Genera entonces precisamente un malestar como docente y tengo dos formas de responder. Número uno, decir, enojarme, decir que no me respeta, decir que no, o dos, decir, una persona crítica, no cree todo lo que yo le digo y podemos discutir respecto a lo que tú estás buscando allí. Entonces empezamos a ver estas dinámicas y hay todo un diccionario de tecnoestrés. Nomofobia, por ejemplo, cuando el celular tiene una notificación y esa necesidad de que yo quiero ver la notificación, todo eso, hay un montón de términos alrededor de lo que es el tecnoestrés y que podemos llevarlo al trabajo para analizarlo y ver cómo podemos gestionarlo. Entonces, todo esto que exige no gestionar tecnologías, es gestionar un sistema complejo, un sistema sociotécnico, donde necesitamos habilidades técnicas, pero más aún inteligencia emocional, inteligencia social, habilidades críticas, habilidades de análisis. De acuerdo a esto, a entender de esos cambios organizacionales, a atender la tecnología, cómo ha ido modificando las dinámicas y también nuestra mente, ¿cuáles son esos retos que nosotros tenemos hoy como organización? ¿Sí? ¿Cuáles son esos retos que nos empezamos a plantear? Entonces, por un lado, tenemos que hay unos diseños organizacionales, ¿cierto? La velocidad, porque es que hay que decirlo, la tecnología no es mala, ¿cierto? La tecnología ha permitido automatizar, productividad, responder más rápido, agilizar procesos, la tecnología ha permitido un montón de cosas, pero digamos que en la mente que se traduce a la exposición de esta tecnología no le hemos prestado la suficiente atención. Entonces, velocidad constante, respuestas rápidas, un consumidor que cambia cada 3 meses, necesitamos estrategias nuevas, porque ojo, el consumidor no es solamente el comprador final. El consumidor no es el modelo B2C o el modelo B2B. Nosotros tenemos un consumidor interno, porque también existe el marketing interno. Y nuestros colaboradores son nuestros clientes. Y así lo tenemos que ver dentro de la experiencia de usuario. Tenemos una velocidad constante, todo el tiempo cambiamos, cuestionamos, somos más conscientes del contexto emocional, se difuminan los límites entre la vida laboral y la vida personal, tenemos la multitarea como norma y también empezamos a ver, me ha pasado mucho en organizaciones que visito y allá nadie nunca dice que está aburrido o que está cansado, pero siempre dicen, y es un término pues muy de la ciudad, estoy reventado. Reventado es cansado, agotado.
pero nunca dicen estoy aburrido, ¿cierto? Entonces es como cómo se vuelve común el cansancio, cómo se vuelve común trabajar hasta las 10 de la noche, cómo se vuelve común que te pongan un correo a las 11 o 2 de la mañana, cómo se vuelve común un domingo, cómo se vuelve común todo eso que hoy vemos en el trabajo. La conexión digital permanente, todo el tiempo estamos expuestos, esa exposición a la luz, a la velocidad, a lo que consumimos va moldeando nuestro cerebro por plasticidad cerebral. Lo que consumimos es lo que va a ir moldeando la forma en que nosotros vivimos y percibimos el mundo. La automatización sin redefinir roles. Entonces automatizamos procesos que antes hacía y ahora qué voy a hacer yo. No es que tú tienes que buscar cómo innovar. No, como líderes, si reemplazamos un proceso, tenemos que entender el talento de esa persona, donde puedo empezar yo a aprovecharlo. Tenemos que, como líderes, ayudar a gestionar el talento. Es que un verdadero líder es el que sabe para qué es bueno el otro y lo ayuda y lo identifica, porque muchas veces darnos cuenta nosotros mismos es difícil por la misma dinámica de velocidad y de la tarea constante que hacemos. Control del tiempo y los resultados. Entonces, una vigilancia permanente, una vigilancia, todo basado en resultados, en KPIs, todo resultado en algo que se pueda medir. Y una formación técnica fragmentada. Necesitamos que aprendas a manejar Power BI. No, a la siguiente semana necesitamos que aprendas a manejar esta nueva plataforma que implementamos. A la siguiente, no, necesitamos que aprendas a manejar. Claro, es una formación fragmentada, no nos estamos adaptando cuando hay un nuevo cambio. ¿Y cómo funciona nuestra mente? Tenemos una atención limitada, no podemos hacer varias cosas por el mismo canal sensorial, el foco cada vez va disminuyendo por las dinámicas que tenemos una fatiga decisional y ahorita también cuando se hablaba del sistema 1 y el sistema 2 es que las decisiones organizacionales difíciles que implican el análisis, el costo-beneficio son a nivel de sistema 2 y el sistema 2 se agota, el sistema 2 gasta muchísima energía, se agota, tenemos fatiga decisional, necesitamos pausas cognitivas. Hay que normalizar la pausa, hay que normalizarla, no podemos empezar a felicitar a aquel que nunca se para del puesto, felicitemos al que sí lo haga. La regulación emocional. Es que tan impulsivos, estamos fatigados emocionalmente también, estamos fatigados emocionalmente y la respuesta no es más que eso, una fatiga emocional. Un aprendizaje progresivo, el cerebro es de estar aprendiendo, pero ¿qué? A través de un modelo, que es el aprendizaje en adultos, que es el modelo andragógico. ¿Qué dice el modelo andragógico? El adulto llega ya con un conocimiento y ese conocimiento, con lo nuevo que tengo que aprender, ¿cómo lo valido para poder crecer? Y la búsqueda de sentido y autonomía, y es que ya hoy no queremos hacer algo que no nos guste. Hoy ya no estamos muy dispuestos, y más las generaciones muy jóvenes, no están tan dispuestos a poder renunciar a ese hedonismo propio de lo que implica el trabajo. Y es que está bien, es que trabajar nos tiene que gustar. Por eso es que el principal reto organizacional no es tecnológico, es el desajuste entre el diseño del trabajo y la mente que trabaja. ¿Por qué? Porque están en una brecha entre lo que exige el trabajo hoy y lo que nuestra mente puede hacer. Nuestra mente se entrena, claro, pero es un proceso. Entonces, ahí está el reto. Ahora, ¿qué podemos hacer como líderes? ¿Cómo podemos empezar a enfocar o qué estrategias podemos tener en cuenta o qué tipos de análisis empezamos a realizar en nuestra organización? Aquí es donde entra el tema de neuroliderazgo y quiero hacer una claridad con respecto al término o la forma en que lo vamos a abordar. El neuroliderazgo puede entenderse muchas veces como un acompañamiento, como un coaching, como un asunto de líderes. No, el neuroliderazgo hoy y en esta conferencia lo vamos a abordar desde la capacidad que tiene el líder para diseñar un contexto, unas rutas, unas labores y un trabajo que esté orientado a la mente. El líder que sepa de ergonomía cognitiva es un líder que puede gestionar el neuroliderazgo, que sepa de metacognición, que sepa de empatía, que sepa de teoría de la mente. ¿Por qué? Porque eso es cómo el cerebro funciona y yo cómo puedo responder a él con respecto a estas estrategias. Entonces, el modelo que les traigo el día de hoy para hacer este análisis de lo que está pasando en la organización y cómo responder, se va a dividir en tres conceptos que a mí me fascinan y que me encanta siempre hacer análisis desde estas tres dimensiones, que es los sesgos, las creencias y los hábitos. Porque principalmente el cambio no es tecnológico, el cambio es mental.
Sesgos, Henry lo explicó muy bien, son esos atajos que el cerebro a través de la evolución del tiempo ha empezado a automatizar para tomar decisiones rápidas y evitar esa fatiga y ese gasto energético. Son automatismos cognitivos que nos ayudan a tomar decisiones. Entonces vamos a ver esos sesgos organizacionales, pero en esas dimensiones que identificamos, las creencias. Y hoy tenemos un montón de creencias con respecto al trabajo y con respecto a las carreras y con respecto al conocimiento. Hay una serie de creencias que pueden ser creencias universales, creencias transculturales, creencias de diferentes tipos, que también empiezan a evidenciar esa tensión o esa disonancia entre las diferentes generaciones. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los baby boomers, el obtener una vivienda era lo que más deseaban. Entonces, el trabajo seguro era todo. ¿Por qué? Porque era lo que me iba a llevar a la consecución de un hogar, de una vivienda. Hoy, los nativos digitales no les interesa comprar una vivienda, por eso no les interesa permanecer mucho tiempo en un trabajo. Ellos quieren vivir experiencias, una experiencia del día a día. Claro, esto no es universal, es decir, siempre hay una regla en la psicología, existe la excepción. Ah, es que yo conozco una persona muy joven que si quiere conseguir una vivienda, maravilloso. Pero lo que empiezan a mostrar las tendencias es que no es tan así. Y los hábitos, que es al final como esos sesgos y esas creencias me terminan determinando, valga la redundancia, un comportamiento. El hábito es el comportamiento, las conductas que normalizamos en los entornos digitales, hiperconectados e hiperexpuestos. Entonces, empezamos a ver o vamos a ver el análisis de estas dimensiones desde estas tres áreas. Vamos entonces con la primera. Tenemos atención y dispersión digital, ¿cierto? Eso lo sabemos, es el fenómeno que se está dando. ¿Qué es los sesgos que empezamos a ver implicados en esta atención y dispersión? Número uno, sesgo de urgencia. No sabemos definir o dividir lo importante. Todo es urgente, todo es urgente. Y uno habla con el líder y todo es para allá y todo es urgente y todo. Entonces, un sesgo de urgencia que hace que esa atención empiece a fragmentarse y que esa atención empiece a irse mucho más rápido. Ilusión de productividad. Es que si respondo rápido y es que si hago muchas cosas al tiempo y es que si trabajo hasta tarde, es que soy muy productivo. Es que, ojo, trabajar mucho no es ser productivo, no es lo mismo. Y sesgo de disponibilidad, la cultura del estar siempre permanente. Ah, es que usted es personal de abuso y confianza. Eso legalmente no existe. Como norma, no hay nada que diga que no, son cosas que inventan las organizaciones o que definen dentro de esto. Entonces, sesgos que ayudan a que esa tensión y esa dispersión aumente, estos tres, la urgencia, la ilusión de productividad y el sesgo de disponibilidad. Hay un hábito constante, la multitarea, la revisión compulsiva de mensajes, y ojo con esto, que no solamente el correo electrónico, es el correo electrónico, es el Teams, es la plataforma, es el WhatsApp, tenemos un montón de ventanas a través de las cuales tenemos que responder y un trabajo fragmentado, un trabajo que exige hacer muchas cosas al mismo tiempo y de diferentes condiciones cognitivas. Por eso es que la creencia dominante es, si no respondo rápido, no estoy siendo productivo ni comprometido. ¿Qué debemos hacer nosotros como líderes? Sesgo de prioridad constante. Nosotros ayudémosles a definir de acuerdo a las tareas a las que tenemos que responder qué es lo urgente, qué es lo importante, sin decir que se van a dejar de cumplir los objetivos. No, sino que es para poder organizar mentalmente la consecución de las tareas. Pensar con foco es parte del trabajo, no un privilegio. No un privilegio. Es que trabajar en una tarea por un tiempo, estas 2 horas vamos a hacer esto, vamos a conectarnos y simplemente quedarnos acá. Eso no es que simplemente es un lujo, no todos tenemos esa capacidad, lo que pasa es que en la urgencia no la estamos evidenciando. Por ejemplo, el trabajo con bloques y pausas cognitivas legitimadas. Es que si me paro me van a decir que sí, ¿por qué me paré? Es que si voy a la cafetería, entonces van al rumor que porque todo el mundo, que porque ya va tanto a la cafetería. Es que si hago esto, no, hay que normalizarlo. Normalizarlo porque es necesario para tomar mejores decisiones, para tomar mejores relaciones, para poder nosotros crear un ambiente laboral y psicológico estable. Hace poco estaba haciendo una investigación, estoy en este momento haciendo una investigación con un aspecto muy diferente a todo esto que tiene que ver con neuromarketing y alimentos, un tema de gastronomía. Entonces, había un término que me llamó mucho la atención, que es el término de, en este momento se me olvidó, me dio anomia, pero no es un término como en salud,
que significa que el alimento no va a ser dañino para la salud, ¿cierto? Significa que el alimento no va a ser dañino para la salud. Entonces yo preguntaba que si eso existía en la psicología, el término como tal, ahorita me voy a acordar y se los digo. Entonces en psicología decía, no, nunca en psicología organizacional hemos tenido en cuenta este término porque nunca hemos visto el trabajo como un ambiente coercitivo o dañino para el ser humano. Y yo, wow, pero hoy ya sí se empieza a ver que el trabajo puede convertirse en eso. Y nosotros como líderes tenemos que evitarlo. Cómo poder hacer que realmente el trabajo sea, como siempre lo hemos dicho, esa capacidad para nosotros autodesarrollarnos, para llegar a nuestro lugar en el mundo, a nuestra definición. Número dos, la decisión y la automatización. Decisiones más basadas en análisis, pero con una automatización y unos datos que nos hacen hacer una lectura diferencial del ser humano. Entonces, sesgos implicados en la decisión y la automatización. El sesgo de que todo lo hace la máquina, ¿cierto? Entonces, no, yo le pregunto al ChatGPT y él me hace el informe, yo le pregunto a este y él me hace esto, y no nos damos a la tarea de cuestionar si realmente lo que está ahí es válido o es verídico. Sesgo de autoridad algorítmica. Si lo dice el algoritmo es así, no. Incluso Martin Lipstrom planteaba que existe la small data. Y la small data es eso que simplemente podemos observar. Por eso es que la etnografía no va a desaparecer porque hoy tengamos muchos datos. Hay cosas que no se pueden convertir en un dato. Hay cosas que simplemente son humanas y que solamente se dan a través de la observación. El exceso de confianza también nos pasa, no dudamos de lo que hacen y recuerden que la mayoría de inteligencia artificial ha sido creado por humanos y humanos que tenemos sesgos y que esos sesgos han sido amplificados, traducidos o traspasados a este tipo de dispositivos. Yo trabajo en un laboratorio y trabajo con equipos de neurociencia y estos equipos todos tienen sesgos. Entonces no hay que creerle totalmente, es necesario que nosotros estemos acá. El hábito actual, delegar criterio al sistema, decidir rápido para no frenar, ¿cierto? No es que la decisión ya porque se para toda la producción, se paran las decisiones, no sé qué, ¿cierto? Y la creencia, si el sistema lo sugiere, debo hacer lo correcto, ¿cierto? No cuestionarlo. ¿Qué debemos hacer como líderes? Supervisión crítica, acompañar y mostrarles a nuestros colaboradores que nosotros también dudamos de los datos, que tenemos que hacer un proceso más allá a través del ejemplo, poder mostrar y naturalizarlo. Ve, dudo de eso, ¿por qué? ¿Qué nos falló? Vamos a revisar. La responsabilidad de la decisión sigue siendo humana. Ah, es que se equivocó la predicción del dato, es que se equivocó. No, no, somos humanos y seguimos siendo los dueños de estas decisiones. Y pausas reflexivas antes de decisiones críticas. ¿Por qué? Porque también sabemos que nuestro cerebro funciona por un sistema en donde si se activan zonas emocionales, disminuye la actividad de zonas racionales y viceversa. Si es una decisión que nos toca netamente con lo emocional, es bueno poder parar, conversar, disminuir la actividad de ese sistema límbico para darle paso a la corteza prefrontal. Hábito de conexión y límites psicológicos. Esto también es muy importante para ya ir cerrando. Los sesgos implicados es, por ejemplo, el sesgo de compromiso, la normalización del exceso y el sesgo de todos lo hacen. Ah, pero es que si mi jefe trabaja hasta las 11 de la noche, pues él lo hace, lo hago yo. No, pues es que si todo el mundo tiene una reunión a las 8 y la aceptan, pues porque no, si es normal. Entonces empezamos a normalizar el exceso, empezamos a normalizar todos estos aspectos y eso al final se convierte en un malestar psicológico y en un estrés. Y no es gratuito que hoy más que nunca tengamos problemas serios de salud mental en nuestras organizaciones. Ansiedad, depresión, tecnoestrés, y también estrés porque no nos adaptamos, porque es que el tecnoestrés no es solamente el exceso, es también la falta de habilidades que yo tengo para adaptarme a esas dinámicas. El hábito actual, disponibilidad permanente, incluso ya es una cultura, cuando nosotros indagamos en la literatura sobre la conexión digital, existe la cultura de la disponibilidad permanente. Eso no puede ser parte de nuestra cultura organizacional. Mensajes fuera del horario, falta de recuperación mental. Un buen líder siempre está disponible. No, ustedes como líderes y nosotros como nuestros propios líderes también tenemos que poner esos límites. Vamos a hacer el sesgo de la recuperación cognitiva. Ay, es que estoy cansado, estoy como agotado, fatigado. Párese, mire 6 metros en un ambiente amplio para disminuir la carga mental. Desconectarse también es una forma de liderar. Qué bonito eso. Desconectarse también es una forma de liberar.
Y por eso hay que poner límites claros de disponibilidad. Y el aprendizaje del error y la metacognición, que eso tiene que ver mucho con la parte de la evaluación, hoy que estamos frente a una cultura de automatización y vigilancia permanente, principalmente en el teletrabajo, en las personas que tienen un trabajo híbrido, hay algoritmos que siguen tu tiempo de conexión, el estar siempre conectado no implica productividad. Entonces aquí empezamos a hablar también y a ver que como líderes requerimos de procesos de retroalimentación más basados en la metacognición y la evolución que en un dato. Sesgos implicados, el sesgo de confirmación, entonces el que más se conecta es el que más trabaja. Aversión a la pérdida, si todo el tiempo no estoy ahí, entonces me pueden echar. Sesgos del status quo, es que toda la vida hemos vigilado el trabajo, sigámoslo vigilando, ¿cierto? El hábito es evitar el error, aprender solo en cursos formales, no hay paso para la reflexión y uno aprende mucho en la experiencia y aprende mucho del otro y aprende mucho en el diálogo. Y la creencia dominante, el error, debilita la autoridad. Equivocarse es de humanos. Es de humanos. Entonces, sesgo de significado consciente, hay un errorcito, sesgo de significado consciente, venga, es que somos humanos, es que así funciona nuestra mente, es que como líder sé cómo funciona la mía y la de ustedes, por eso es que soy un neurolíder, porque entiendo el funcionamiento. Pensar juntos mejora el resultado. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de sesgos que nos hacen tener una visión única de ese fenómeno y hacer visible cómo se piensa. Poder decir cómo nos sentimos, cómo pensamos, si estamos de acuerdo o no. Muchas veces ni siquiera este tipo de reflexiones se dan para no hacer algo en el trabajo o para cambiar una decisión, pero sí para sentirnos escuchados. Me ha pasado mucho con líderes que me dicen, Mariana, es que yo para qué los voy a escuchar si yo sé que eso no va a cambiar, no importa. El escuchar y el simplemente acto de sentarnos a reflexionar, así nada cambie, ya genera una cultura organizacional diferente, una cultura de hacer las cosas diferentes. Entonces vemos que hay un montón de retos, hay un montón de aspectos relevantes, vemos una mente que se ha ido transformando por esos cambios, pero que esos cambios y el desarrollo de estas tecnologías han sido parte de la adaptación y que eso mismo empieza a cambiar otra vez nuestra cognición, nuestra emoción. Entonces, en términos generales, a nivel cognitivo, ha cambiado la atención, la memoria, el procesamiento de la información y la toma de decisiones. A nivel emocional, ha cambiado se ha alterado los centros de recompensa, haciendo que necesitemos cosas cada vez más fuertes para poder sentir una emocionalidad positiva. Número dos, somos más conscientes del contexto emocional y por eso lo cuestionamos. Número tres, hay una fatiga emocional general. A nivel social empezamos a ver una extensión del mundo social donde los dispositivos y las formas de relacionarnos nos llevan a un aislamiento, a grupos humanos cada vez más pequeños, a un síndrome de soledad, a una ansiedad por la normalización de muchos de estos comportamientos. Y a nivel organizacional tenemos un montón de retos para poder sobrevivir que van en contradicción de cómo funciona la mente. ¿Cuál es el reto del líder? Entender y responder a las dinámicas de la empresa, pero entendiendo que hay unos límites y que hay una cultura que hay que empezar a implementar. ¿Para qué? Para evitar que en el largo plazo ese colaborador no nos genere un costo mayor, como por ejemplo un burnout, ¿cierto? Que se nos enferme o que suceda algo dentro de estas dinámicas. Sentido, identidad y liderazgo humano. Igual esta presentación les queda, Gonzalo se las comparte para que ustedes la puedan ver un poco más. Liderar no es solo desde las métricas, decir, por ejemplo, uno de los hábitos que escuchamos mucho es que el trabajo no tiene que ver con la vida personal, desconecta la emoción del trabajo. No, no. El trabajo también emociona, el trabajo también hace parte de nuestra vida, también es una forma y un lugar de interacción importante. Entonces, siempre mirar ese sentido, esa identidad y ese liderazgo desde lo humano, no desentendiendo el dato porque no es negativo, sino no viéndolo como el único factor que nos lleve a tomar decisiones. Entonces, el neuroliderazgo no cambia personas, cambia sesgos, transforma creencias y entrena hábitos. ¿Para qué? Para sostener una mente humana en el trabajo digital, porque es lo que buscamos. Bueno, muchas gracias y espero que hayan aprendido mucho el día de hoy. Marianita, qué gusto, qué interesante toda esa información que nos está llegando y que de alguna manera nos hace comprender
cuáles están, a qué estamos expuestos y cómo nosotros como seres humanos tenemos que irnos adaptando a la tecnología, tenemos que irnos adaptando a esos cambios tan abruptos que se nos está dando. Tengo una pregunta muy de reflexión, más que porque la información estuvo bastante coherente, bastante interesante y sobre todo, pues me abriste muchos sesgos que de alguna manera, pues los tenía ubicados dentro de lo que yo hago. Yo también doy clases y es una de las cosas que, como te oí, eh, tú tienes que tomar una decisión. Tú eres la líder de un grupo humano que está en un aprendizaje que de todas maneras estamos viendo en nuestro móvil, estamos viendo una información que a lo mejor nosotros ya estamos produciendo, pero ahí ya está generada. Entonces, la pregunta es, primero, ¿cómo manejas en la parte emocional? Porque una de las cosas que a mí me saca del contexto es que le pongan más atención a un móvil que a mí. Entonces yo tengo que reflexionar y decir, hey, o sea, algo estoy haciendo que la gente está bajando su nivel de atención hacia lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo manejas esa emoción como líder en función de esos muchachos que están pues volando, como tú decías, ¿no? Ya nos saludan, ya están muy ocupados en. O sea, qué interesante. ¿Cómo lo hacemos? Al menos a los que somos profesores, o estamos en dando órdenes, disponiendo en las estrategias, las tácticas, y la gente tiene que estar conectada con nosotros. Bueno, es una muy buena pregunta, Gonzalo, porque realmente ha sido un reto para mí poder entenderlos, porque en teoría uno dice, listo, entiendo en teoría, pero en el ejercicio real del día a día, claro que te toca con lo humano, con tu labor, con lo que haces. Yo normalmente lo que les digo es, en mis clases está permitido el uso de la inteligencia artificial, en mis clases está permitido el uso del celular en ciertos contextos. Pero para que lo discutamos. Y me encanta porque lo que me he dado cuenta es que la manera en que ellos preguntan o las fuentes que utilizan siempre están cargadas de falta de investigación y ciencia. Entonces, me gusta mucho porque cuando me han dicho, ay, profe, es que aquí busqué y dice esto, yo, perfecto, ¿y quién lo dice? Ah, Wikipedia. Yo, bueno, ¿y Wikipedia en qué se basa? Vaya a la bibliografía y mire, porque es que si simplemente es una opinión, ¿cómo esto nos puede ayudar a aplicarlo en el mundo en que estamos, en el mundo del marketing? Entonces, ahí lo que les muestro es que si bien el conocimiento está en la nube tiene un riesgo, que son las fake news. Y el único que sabe bien cómo buscar y a quién preguntarle es ese líder educativo que está ahí, porque es el que ha estudiado. Ah, ¿cómo se llama el autor por el cual puedo preguntar qué es el arousal, la dominancia y la valencia emocional? Ah, perfecto. Entonces tú vas a buscar a este y este autor. Ah, pero es que entonces aquí me salía este otro, pero entonces no tengo evidencia. Entonces es muy chévere porque se convierte en una discusión entre lo que ellos buscan y creen que saben y la realidad de la ciencia y su aplicación en el contexto. Entonces yo siempre los invito es, en términos de debate y reflexión, busca y vamos a discutirlo y después les doy la forma en que deben buscar y cuando encuentran la información es súper chévere porque ¿qué ha pasado? Los docentes debemos convertir el conocimiento en rutas, no en conceptos. Hoy no están interesados los chicos en guardar un concepto. A ellos no les interesa aprenderse ni la amígdala, ni la dopamina, ni la norepinefrina, ni la adrenalina, nada de eso. A ellos les interesa saber cómo acceder a el lugar donde esa información es real. Y ahí está nuestro reto, que debemos dejar de ser dictadores de contenidos para convertirnos en diseñadores de experiencias y rutas de aprendizaje. Es un reto, pero ahí vamos. Marianita, muchas gracias por ubicarnos en la ruta, porque eso es lo que, claro, considerando lo que tú nos estás comentando, es un arte poder a una generación que está, como yo digo, yo pertenezco a la generación baby boomer, en donde teníamos que buscar información. Hoy en día tenemos que seleccionar información. La generación de hoy, cualquier cosa parece que se la cree. Entonces, las experiencias son las que realmente van a causar el impacto que necesitamos para la toma de decisiones. Marianita, ha sido un placer escucharte, un gusto. Por función del tiempo, me encantaría estar contigo conversando de tantas cosas que tú tienes, pero
te vamos a tener aquí en marzo, te vamos a tener aquí en marzo, del 24, 25, 26 en el Congreso. Vamos a hacer algunas actividades en ciertas instituciones con las cuales pues vamos a relacionarte y que obviamente pues ahí tendrás la oportunidad a las personas que vayan presencial o virtual, la oportunidad de darles más argumentación en función de lo que estamos haciendo. Marianita es socia fundadora de la CIN, a la cual les hago la cordial invitación. Es una asociación que estamos pues prestos a poder apoyar, ayudar, dar tips como los que estamos oyendo en esta maratón, que nos haga salir con luz, a hacer mejor nuestra gestión, hacer mejor nuestra productividad. Marianita, millón gracias, te deseo lo mejor. Marianita está en Medellín, Colombia, y pues definitivamente el clima ya está bastante más caluroso que por acá, por la sierra en Cuenca, Ecuador. ¿Sí? Mil bendiciones, Marianita. Gracias por tu participación y cualquier situación que esté en el chat te hacemos llegar para que nos ayudes a que podamos a la gente darle esa información que está requiriendo. Que tengas un hermoso Gonzalo, día. Cuídate mucho. gracias a todos, un abrazo, no se pierdan esta maratón el día de hoy que está genial y no se vayan a perder tampoco el congreso. Soy de las personas que cree firmemente que el conocimiento se construye, que el conocimiento es para compartirlo, que solamente así podemos transformar el mundo y las organizaciones. Así que qué rico poder tener esta maratón, esta asociación en donde esa es la idea. ¿Cómo construimos conocimiento desde lo que hacemos todos los días como humanos? No solamente como trabajadores o como lo que sabemos. Un abracito a todos, cuídense mucho, un excelente fin de semana. Chao. Chao, Marianita. Un gusto. Bueno, espero que los que estamos aquí presentes vayamos teniendo nuestros conceptos, nuestros criterios y nuestro aprendizaje de la manera más adecuada para poderlo poner en práctica. A continuación, antes de iniciar y presentarles a nuestra ponente del día siguiente, de esta hora, quiero agradecer a las organizaciones que de alguna manera nos han apoyado, nos han dado ese empujón para que este evento pues vaya para adelante. Por un lado, a la ingeniera Domini Vaquero del EDGP, que realmente pues tiene un compromiso muy interesante. Lucía Tonón, que es una ejecutiva que nos apoya, nos ayuda muchísimo en lo que es la parte de socioempleo del Ministerio de Trabajo, que hace posible que muchos de ustedes estén conectados, y a Gabriel Miranda, que es el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Marketing y Comunicación, que mantenemos una excelente relación. Así